Ser Minero. Ponemos rápido rumbo a Sabero, hasta su Museo de la Minería y de la Siderurgia, donde nos recibe Roberto Fernández, su director. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, a puntito de inaugurar que estáis nueva exposición, que es la cuestión de la que vamos a hablar estos próximos minutos. Pues sí, este miércoles a las 12 de la mañana pues abrimos al público una exposición temporal que lleva por título Entre la vida y la muerte, hospitales mineros. Es una exposición que teníamos muchísimas ganas de hacer en el museo desde hace años, pues poner en valor, ¿no?, los servicios médicos que se prestaron durante tanto tiempo en las cuencas mineras y bueno, por fin ha sido posible, y es en buena parte gracias a nuestro invitado, amigo y colaborador habitual del museo y también de Ser Minero, Fernando Cuevas, que es, por supuesto, el comisario de la muestra. Fernando es el responsable del Centro de la Minería de Barruelo de Santullán, en Palencia, investigador, escritor, coleccionista de objetos mineros. Bueno, Fernando es mucho en minería, ¿no? Y es el que le ha dado el rigor histórico y científico a la exposición y que nos acompaña hoy para hablar, bueno, tanto de la exposición como de los hospitales mineros a los que hacemos referencia. Fernando, buen amigo, ¿cómo estás? Bueno, aquí en Palencia, como siempre, hermanándonos con León. Muy bien. Oye, qué buena pinta tiene esta exposición. Seguro que los visitantes van a poder disfrutar, bueno, pues de una puesta en escena, ¿no?, de unas explicaciones, de una labor divulgativa y seguro que también de un material de primera. Cuéntanos, ¿cómo lo has pensado, cómo lo has concebido y cómo lo habéis estructurado? Bueno, entre todos, porque ya sabes que esto siempre funciona como equipo, que es como mejor funciona. Y era una exposición que teníamos que hacer sí o sí por muy buenas razones. Una es por la importancia que tuvieron estos hospitales, tanto para los mineros, ahí está el título, Entre la vida y la muerte. Para ellos era vital tener unos servicios sanitarios y un hospital cerca, pero también para la población en general, que hemos disfrutado de una sanidad de calidad gracias a ellos y de proximidad, porque cuando ellos funcionaban no estaba como la conocemos ahora, pero también porque la última generación que convivió con estos hospitales está desapareciendo y estamos perdiendo un poco también su memoria. Y hay más razones. Otra es porque nuestros hospitales mineros, los de Castilla y León, como pasa con muchas cosas, son los grandes desconocidos. Yo que me he puesto a leer para esto, pues todos los libros que hay sobre hospitales mineros, ni una sola referencia a los nuestros, que tienen el mismo valor y la misma importancia que los de otros sitios. Y además porque es de buen nacido ser agradecido, y había que hacer un homenaje a toda esta gente que trabajó por la sanidad y por la salud de todos los que vivimos en las cuencas mineras. Y porque hemos tenido una suerte que es que no siempre hay, que hemos conseguido salvar parte de ese patrimonio que a veces se pierde, gracias a en este caso, Sabero, que ha protegido, igual a veces por suerte, a veces por el interés, muchas de estas piezas. Hemos podido montar esta exposición y poder recrear parte de esos hospitales, que es en lo que consiste esta exposición. Roberto. Hablamos, Fernando, de hospitales mineros, pero ¿a dónde nos tenemos que remontar para usar este término de hospitales mineros? Sí, pues como todas las exposiciones, aparte de ser visuales muy bonitas, recomiendo verla, tiene una parte histórica, y los hospitales mineros se remontan a Felipe II, a las grandes minas reales, pero claro, el concepto de hospital que se tenía a finales del siglo XVI. Aunque también hay uno en el siglo XVIII, el de Almadén, el de San Rafael, que fue para aquella época toda una revolución. Pero los nuestros, los de Castilla y León, pues vienen con el carbón y vienen en el siglo XIX y XX con la revolución industrial. Entonces, incluso los de León, porque hasta que no llega la Robla, hasta que no llega a Ferrocarriles del Norte, pues tampoco se desarrolla mucho la minería. Los más antiguos, pues como siempre, aquí en mi tierra, en Barruelo, en Vallejo y eso, que podemos asegurar que había hospitales, de lo que pueden ser en aquel entonces, en 1860, 1861 el de Barruelo, 1869 el de Vallejo. Y luego ya los grandes hospitales, esos son con el paternalismo industrial, cuando ya les obligan a las empresas a tener servicios sanitarios,
con el reglamento de policía minero en 1897, que ya tienen que tener un médico a menos de 10 kilómetros, o la ley de accidentes. Y ahí aparecen los grandes hospitales. Bueno, primero no tan grandes, porque primero solo son esos servicios sanitarios, pero ya hay la Ullero Vasco-Leonesa tiene un hospital en 1912, que luego equipa mejor en los años 20, y luego el hospital de 1930 en Santa Lucía de Gordón. En Barruelo y Vallejo hacen hospitales ya más grandes también en 1914, 16 y 18 y 19. El de Sabero, el de José León Izaguirre, de 1930, del que tenemos la exposición, se basa en casi todo el material que había ahí. Y luego en el Bierzo, pues nos llegan un poco más tarde, claro, como llegó la minería también. La MSP, el primero en Villaseca de la Ciana en 1920, y luego la clínica Villablino o el sanatorio Ponferrada en 1954. Lo digo un poco por encima, porque esto es lo que podréis ver en la exposición, en los carteles. Recordar, tenemos una historia, tenemos que recordarles, o el de Antracitas de Favero que me queda, no vamos a dejarles de lado, con el hospital primero en el Pozo Viejo del 28 y el bueno, el de 1958, que levantó Diego Pérez Campanario. Un poco esa historia que perdemos, que no está recogida en ningún sitio, y que estas exposiciones, aparte para disfrutar y ver cómo vivían y cómo eso, pues está bien que quede constancia de nuestra historia. Y hablamos, Fernando, de hospitales muy bien dotados, ¿no?, en medios y en personal para la época. Claro, era la imagen de la empresa, tú querías afianzar a los mineros, estar unidos a su empresa, que estuviesen seguros, y sobre todo en la medicina de cirugía, en la medicina de traumatismos, eran hospitales un poco especializados también en accidentes y en recuperación, que era muy importante recuperar al minero. Cuanto antes se recuperaba, mejor para la empresa. Y entonces estaban dotados, pero como no estaban ni los provinciales, fueron verdaderos ejemplos y verdaderos avances. Aquí y en otras cuencas, porque también, aunque esto en la exposición no está muy desarrollado, habrá una conferencia en que les pongamos un poco en comparación con los hospitales mineros de otras zonas. ¿Y la gestión de esos hospitales cómo era? ¿Era propia de la empresa? ¿Era cedida? Como pasa siempre con la minería, y cada vez que tratamos un tema es todo muy variado, cada uno busca su solución, pero sí hay unas notas generales. El hospital, sobre todo el grande, porque luego los pequeños servicios sanitarios les podían dejar ceder, pero el hospital de la empresa grande, los que nosotros mostramos aquí, el control tiene que ser de la empresa. Pero bueno, si la empresa se ahorra algo, pues para eso estaban los descuentos del 2%, el 3% de la paga y así, pero el control, había unas juntas, pero al final el control le tenía la empresa porque era también una forma de controlar la recuperación de los mineros cuando estaban enfermos y cosas de estas. Y le ponemos la etiqueta de mineros, pero bueno, yo creo que al final era el hospital comarcal, ¿no?, el que atendía a todo el mundo, fuera minero o no fuera minero. Claro, todas estas medidas sociales, todo este salario que no es con dinero, es para la gestión del personal. Y la gestión del personal no solo es el minero, es atraer, es fijar al minero, pero también es reproducir. La importancia de la familia es tan importante como casi el minero. Entonces, siempre, en casi todos los casos, se ampliaba no solo a la familia de los mineros. Si había que hacer también a la gente en general, pues solían estar abiertos con una gestión de 24 horas y con siempre muy bien dotado de personal y muy bien dotado, como dijiste, de material. Y bueno, ahora que dice Fernando, Chechu, eso de muy bien dotado, hay que decir a los que acudan a la exposición a partir de este miércoles a las 12 que abrimos, que bueno, la planta baja es un poco más teórica, vamos a llamarlo así, ¿no?, donde está todo esto que nos cuenta Fernando, la historia de los hospitales, la historia de la sanidad minera, las personas que trabajaron en ellos, los pacientes. Bueno, es un compendio un poco más teórico, pero cuando suban a la primera planta, que vayan preparados con la tarjeta sanitaria, porque se van a meter en un auténtico hospital minero. Porque tuvimos la suerte de que el Ayuntamiento de Sabero pudo recuperar todo el material del antiguo Hospital Minero de Sabero y luego lo cedió, lo donó a la Junta de Castilla y León. Lo tenemos nosotros en el museo, lo hemos restaurado, y la verdad que la gente que va llegando por allí y que nos viene a visitar y que estés preparando y tal, pues
bueno, solo falta Fernando con la bata blanca. ¡Qué maravilla! Atendiendo a la gente, porque das un salto en el tiempo extraordinario. Bueno, habéis conseguido en este tiempo de radio, ponernos los dientes largos, y estoy convencido de que va a ser todo un éxito esta exposición entre la vida y la muerte, Hospitales Mineros, que se inaugura este miércoles. Es gratuita, como todas las temporales, y va a estar desde el miércoles, por lo menos hasta final del mes de octubre. O sea que bueno, hay tiempo para que la gente la vea con calma, y sobre todo esa gente, los sanitarios, la gente que le gusta mucho la medicina, van a ver cosas, bueno, muy llamativas. Fantástico. Bueno, enhorabuena, Fernando Cuevas, un fuerte abrazo, amigo. Pues ya sabes, nos veremos dentro de poco, como siempre. Seguro, aquí en este punto de encuentro, Ser Minero, también con Roberto Fernández. Un fuerte abrazo, Roberto. Hasta el próximo lunes. En 2 minutos llegamos a la 1, noticias, a la vuelta a la segunda hora de Hoy por Hoy León.